Continuamos con Hola El Salvador. Muchísimas gracias siempre por estar pendientes y sobre todo de los buenos temas que les traemos, ya que hay que aprender un poquito más. Como saben, hoy es el Día de la Creatividad y hoy vamos a hablar con un experto, un especialista y que trabaja de manera profesional, así como lo oye, de manera profesional, dando su ingenio. Está con nosotros Emmanuel Nájera, él es director creativo en una agencia de publicidad. Mi estimado Emmanuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola El Salvador. ¿Qué tal? Qué gusto, qué honor que me inviten al programa para poder hablar de este tema tan divertido y tan, bueno, para mí súper personal, ¿verdad? Que es mi desarrollo profesional del día a día y creo que es algo que me encanta compartir. ¿Qué es la creatividad para vos? Uy, mira, la creatividad puede, híjole, de pronto la puedes encasillar en un montón de cosas, pero sobre todo creo que es un proceso. Es un proceso que uno tiene que ir aprendiendo a convivir con él y a conocerlo, y es como que si tuvieras, lo voy a decir de esta manera, es como si tuvieras una pareja sentimental a la que tenés que irle conociendo qué le gusta, qué no le gusta, y de pronto ahí vas encontrando cómo la creatividad se te viene encima, se te abalanza, te abraza, y entonces ahí empiezan a surgir un montón de ideas. Pero sí creo que como te digo, es un proceso y al mismo tiempo es una relación con vos mismo, pues, porque al final es lo que tenés que hacer, evidentemente, mucho, y esto se vuelve todavía mucho más chévere cuando trabajas con otras personas y podés resolver problemas con otras cabezas, ¿no? Como puedes comunicar y discutir y poner en pláticas más opciones, ideas y cosas. Pero puntualmente un proceso y una relación con todo esto que decimos que es como el mundo de las ideas, ¿no? Y ahora, sumémosle un ingrediente más, innovación. ¿Qué es? Bueno, fíjate que dentro del proceso creativo, digamos que hay un documental muy bueno que habla específicamente de esto y habla de que el proceso creativo tiene 3 etapas. Esas 3 etapas son la etapa donde copias, la etapa donde transformás y la etapa donde combinás. Entonces, incluso desde el lenguaje, todos aprendemos copiando, ¿no? Eso es lo principal, todos aprendemos copiando algo. Los grandes músicos aprenden copiando de otros grandes músicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vos empezás a innovar es cuando empezás a transformar esto que ya sabes, que ya manejás, que ya dominás fuerte. O sea, ponerle que un guitarrista que ya se puede todas las canciones, qué sé yo, de las grandes bandas de rock o de flamenco, etcétera, empieza a transformar esto y dice, bueno, quizá le voy a poner esto por aquí, quizá le voy a poner esto por acá, y de pronto empieza a combinar, ¿no? Empieza a combinar todo lo que ya sabe y de pronto dice, bueno, pero yo también hago esto y hago lo otro y lo voy a incorporar, y entonces empieza la innovación, empieza este proceso y esta experimentación donde toda la creatividad te lleva a un punto donde dices, uy, hice algo que rompe todo lo demás. Y entonces en ese momento ahora llegas a ese punto. ¿Sí? Mira, Emmanuel, pero estamos hablando, todos podemos ser creativos y todos podemos innovar, pero ¿en qué punto comenzás a ser profesional? O en tu experiencia, ¿en qué punto te comenzaron a pagar por tus ideas? Bueno, fíjate que yo empecé en esto desde muy jovencito. Yo creo que estuve en una televisora también como a los 19 años y me dieron la posibilidad de trabajar en medios y de proponer. Entonces, creo que te volvés profesional cuando ya enfocás todas tus habilidades en un objetivo específico, en un objetivo puede ser comercial, en un objetivo de comunicación, en un objetivo de ventas. Y entonces ya no solo es tu don, tu talento, sino que ya tiene un propósito, y es un propósito que genera, ¿no? Que ya tú decís, bueno, este es mi talento, y entonces yo digo, bueno, lo voy a poner en pro de hacer este tipo de ideas para marcas, empresas, organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ese momento, yo creo que estaba muy jovencito y empecé de una manera muy básica, pues muy básica, haciendo cosas muy pequeñas al inicio, y después he venido trabajando con cosas y más responsabilidades. ¿Cómo surge una idea exitosa? Porque digamos, vos tenés mucha experiencia haciendo campañas publicitarias para muchas marcas,
pero tenés que empezar de la nada, de cero. Entonces me imagino que tenés que conocer el producto, tenés que conocer el mercado al que vas, pero ¿cómo surge aquella idea ganadora? Fíjate que eso es bien interesante y al mismo tiempo es complejo, porque las ideas siempre están por ahí. Las ideas tenés que agarrarlas de pronto de una manera que decís, esto está genial, y entonces tenés que bajarla de la nube, porque hay una como enorme nube de ideas que siempre andan rondando tu cabeza cuando ya te dedicas a esto y siempre estás pensando en algo. Y entonces en ese momento es que se vuelve un poco más puntual el hecho de decir, bueno, necesito esta idea. Y de pronto lo mejor, porque evidentemente tenés que conocer el producto, tenés que tener tus objetivos bien claros, tenés que tener qué es lo que se tiene que decir y a quién le vas a decir. Entonces cuando ya empezás a unir todos estos puntos, no es como que si tuvieras uno de estos libros de colorear o libros de dibujar donde tenés que unir los puntitos, y entonces cuando ya empezás a unir todos esos puntos, cuando empezás a decir, bueno, sé la gente que quiero, sé lo que voy a decir, sobre qué voy a hablar y de qué manera lo voy a decir, y te alejas un poco y ves todos los puntos unidos, ahí aparece. Y ahí está. Y Mira, hay ideas ganadores que son que aparecen de la nada, así, que de pronto solo ya estaban ahí y vos la agarrás. Pero ese punto específico quiero que me contés. O sea, vos venís y te sentás en un escritorio, te sentás en una silla o estás viendo televisión, escuchando música, estás comiendo. ¿A dónde viene? Ajá. Uy, te puede llegar incluso cuando te estás bañando, pues. Así, es una cuestión. Creo que en ese trabajo te dicen, bueno, mira, hay que hacer una campaña para eso. Y desde ese momento que te dicen, necesitamos una idea para vender, comunicar o cualquier cosa, desde ese momento tu cerebro no para. No para hasta que ya la tienes escrita y la presentas. Pero el proceso es bien complejo. O sea, de pronto yo a veces me siento a ver, no sé, algunos videos o ver referencias, o de pronto busco otro tipo de alimentación, como bueno, voy a escuchar este tipo de música porque me pone en una sintonía o en un ambiente para inspirarme, porque realmente andas buscando, como te digo, con todos los puntos que ya conoces, ver cómo conectar. Entonces yo de pronto creo que lo normal es que cuando me dan una idea empiezo a investigar mucho, veo qué se ha hecho antes, qué se ha hecho después, o qué se está haciendo ahorita, qué hemos dicho antes, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación es una parte fundamental para el inicio, y después de eso, bueno, ya empieza todo, y empezás como a masticar toda esta investigación y empezás a hacer todo esto, y ya ese es un momento donde tenés que tener tu mente más tranquila. Entonces después de investigar yo me desconecto un rato, qué sé yo, me tomo un cafecito, me siento, empiezo a espabilar mi mente como para poder alejarme de todo este tipo de lo que ya investigué y empezar a verlo desde lejos, lo que te decía, para ver, bueno, cómo se junta todo eso. Y en un momento vez, bueno, no, ¿alguna vez te has quedado sin ideas, sin creatividad? Uy, yo creo que lo más complicado es cuando tenés un bloqueo. Y eso es bien frecuente, es súper frecuente, porque no todos los días te levantás con las mismas energías, y el trabajo creativo es un trabajo muy subjetivo. Es un trabajo que está muy conectado con la forma como te sentís y con la forma en cómo tus emociones están ese día. Entonces hay momentos en los que de pronto te dicen, bueno, tenemos que hacer esta idea, y vos estás pero completamente desconectado de cualquier cosa, y entonces no puedo ni siquiera agarrar mi computadora y poner un titular ni siquiera para un afiche, porque no se te viene nada, y eso es terrible, y yo cuando me pasan esas cosas creo que lo primero que digo es, bueno, pues, reconocer que no se me ocurre nada y decir, nada, tengo que vaciar mi cabeza y volver a mi centro emocional, y para decir, bueno, cómo voy a empezar todo eso. Pero eso es lo peor que te puede pasar, es tener un bloqueo así de ese tipo. ¿Qué ha sido lo peor y lo mejor en este mundo creativo, pero ya creativo a nivel profesional? Fíjate que creo que una de las cosas que más me han dado, voy a empezar con lo positivo, y creo que una de las cosas que más me han dado dicha es que en los últimos meses he tenido la posibilidad de dirigir
marcas afuera del país y hacer creatividad para otros países en el exterior. Y lo que más me da alegría es que te reconozcan mucho el esfuerzo y el talento que estás poniendo para hablar en culturas que no son la tuya y para poder conectar con la gente que no es tu gente. Entonces, eso es uno de los grandes retos que yo tuve y que he tenido últimamente y que me da mucha alegría por decir, bueno, mis ideas están afuera de este país y lo están logrando, ¿no? Y están haciéndolo bien. Eso es quizá una de las alegrías más grandes. Y creo que lo más triste o lo más duro que me ha tocado ver ha sido ver campañas fracasar de una manera terrible porque, o que te la bajen porque... Y cuando digo que te la bajen me refiero a que tal vez era una idea que vos querías mucho, que vos te encariñaste mucho con esa idea y con esa campaña y entonces al final el cliente la prueba y te dice, bueno, ya estamos al aire y de pronto dicen, mira, lo siento, por cierto y cierto motivo ya no va. Y quisiera poder ser más específico, pero pues sí, ¿verdad? Por aras de cuestiones de marcas, no te puedo decir con quiénes o con qué. Pero es bien complejo cuando te dicen, miren, la campaña que ya estaba aprobada, que ya teníamos los comerciales, que ya estaban los diseños, ya no va. Y entonces eso te da un bajón y te pone en una situación. Al final empezás a asumirlo, pues, porque tampoco es como que sea tan frecuente. Es muy frecuente que te digan, esa idea no me gusta, pero cuando ya todo está hecho y te lo bajan de una, ahí sí es doloroso. Perfecto. ¿Me puedes regalar un consejo para aquellas personas que se quieren dedicar a este mundo creativo de manera profesional? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de dar un par de charlas en una escuela de creatividad, de las pocas escuelas de creatividad específicas aquí en el país, y voy a repetir un poquito de lo que les dije a los chicos cuando yo llegué, creo que fue el año pasado, que yo llegué a platicar con ellos, y creo que lo principal cuando uno quiere trabajar en este ámbito creativo es apreciar el trabajo que hacen todos los demás, porque creo que uno aprende mucho de cómo hacen todas las demás personas las cosas, y a veces nos pasa mucho que decimos, bueno, él lo hace de esta manera y yo lo hago de esta manera y yo creo que mi manera es mejor. Entonces, creo que lo principal es para trabajar profesionalmente, o sea, porque para ser creativo todos somos creativos, los contadores son creativos, los abogados son creativos, toda la gente es creativa, hasta el que no quiere trabajar es creativo para no trabajar. Entonces, ¿para qué te digo que no? Sí. Sí, bueno, es que te puedo decir. El punto es que todos somos creativos, pero entonces eso, ¿no? Aprender de los demás, que es lo principal. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Emanuel. Agradecemos que nos hayas dado algunos consejos y éxito. Vamos a seguir pendientes de todo lo que saques. Sabemos que hay un gran esfuerzo de muchos profesionales para unas marcas ahí específicas. Así que muchas gracias por tu tiempo, ¿oís? A la orden. El gusto ha sido mío y gracias. Muy bien, así que ahí lo tiene, buenas recomendaciones si usted se quiere dedicar a esto o si necesita ser un poco creativo para lo que usted hace, ánimos, hay que seguir adelante. Así que con esto nosotros continuamos.